Pues nosotros le damos la bienvenida al doctor Nelson Rodríguez a este foro que la tertulia ha abierto en esta cuarentena para discutir temas acuciantes. Hemos discutido muchos tipos de temas y hoy toca la salud pública, la salud en República Dominicana. Y qué mejor expositor que una persona que conoce en sus intríngulis, que ha sido ministro y que ha estado al frente de grandes instituciones de salud en el país. El doctor Nelson Rodríguez Monegro, bienvenido y tiene la palabra. Adelante. Gracias, Brunito, por la invitación a la tertulia filosófica y cultural. Así es que se llama la tertulia, que aglutina Así es, una serie de profesionales bastante heterogéneos. Entonces, me habías conversado sobre la posibilidad de tener una participación hablando del tema de salud pública o la situación de salud pública en el país. Y como yo sé que hay un público muy heterogéneo, pues sería importante comenzar por el principio, definiendo algunos términos que yo creo que son fundamentales para comprender lo que es el sistema de salud en la República Dominicana. Partiendo de que en algunas ocasiones he oído incluso a importantes médicos, sobre todo desde el punto de vista gremial, diciendo que en la República Dominicana no existe un sistema de salud. Me imagino que lo que ellos quieren expresar es que el sistema de salud en la República Dominicana pues no anda bien, no funciona de la mejor manera posible y como consecuencia es un sistema ineficiente, porque si partimos de la definición de lo que es un sistema, que definiéndolo de manera llana no es más que la articulación de diferentes elementos que interaccionan entre sí para tener un fin común. Y si nosotros aplicamos esa definición de sistema al sistema de salud, pues el sistema de salud público en la República Dominicana no es más que la articulación de las diferentes organizaciones e instituciones y los recursos diversos que demanda con un propósito común que es el generar salud en la población de manera colectiva y de manera individual. De manera que nosotros sí tenemos un sistema de salud, pero que no funciona de la mejor manera. Cuando hablamos entonces de la salud pública, estamos hablando de un conjunto de teorías y prácticas lo suficientemente amplias que sean capaces de poder explicar la situación de salud en la República Dominicana. El sistema de salud en la República Dominicana está, digamos, definido desde el punto de vista del marco legal por dos importantes leyes que ambas fueron promulgadas en el 2001. Primero, la Ley General de Salud, que es la Ley 4201, y la Ley del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que es la Ley 8701. La Ley 4201, que es la Ley General de Salud, pues establece normativamente todo lo que es el sistema sanitario dominicano desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista organizacional y funcional. Y le atribuye al Ministerio de Salud Pública la capacidad de rectoría sobre todo el sistema de salud. Y cuando hablamos de sistema de salud, hay que entender que el sistema de salud en la República Dominicana no solamente es el sector público, sino que hay diferentes subsectores. El sector público, el sector privado, el sector de ONG, la salud militar, la salud policial, en fin, ese conjunto de instituciones son las que constituyen el sistema de salud en la República Dominicana. Entonces, el Ministerio de Salud es el ente regulador, es el ente que genera las políticas públicas en el ámbito sanitario, es el ente
que controla, el ente que fiscaliza, el ente que tiene que ver con los estándares que deben tener las instituciones para garantizar la calidad asistencial. Pero además de eso, el Ministerio de Salud Pública tiene una serie de funciones que se llaman funciones esenciales de salud pública. Y esta, entre otras, son, primero, la capacidad de poder evaluar, analizar y diagnosticar la situación de salud del pueblo dominicano. Pero además tiene la capacidad de dar amplia participación a las comunidades para que se conviertan en entes generadores de salud. Asimismo, todo lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica, que es el sistema que permite detectar tempranamente la aparición de epidemias en la República Dominicana. Pero además de eso, el Ministerio de Salud Pública tiene por finalidad la regulación de la mayoría de instituciones de salud, excluyendo los dispositivos asistenciales que tiene la Seguridad Social, porque la Seguridad Social tiene su propia ley. Por otro lado, entonces, además de la Ley General de Salud, existen unas leyes complementarias y reglamentos que coadyuvan en lo que es todo el sistema de salud. Y como ustedes muy bien saben, desde hace poco, pues, la ley 123-15, que es la que instituye el Servicio Nacional de Salud. ¿Para qué se hace esa ley? Esa ley se hace para descentralizar del Ministerio de Salud Pública todo lo concerniente a proveer servicios de salud de manera individual. ¿Por qué razón? Porque esto es sumamente complejo y llevaba a que el Ministerio de Salud Pública se dispersara en sus funciones, atendiendo a todo el tema hospitalario del país. De modo que las otras funciones esenciales no podía cumplirlas porque esto le sumía prácticamente todo el tiempo. De modo que esa ley 4201 manda lo que es la separación de funciones. Cuando se habla de salud pública, como yo decía anteriormente, ese conjunto de prácticas que pueden explicar ampliamente la situación de salud que tiene el Ministerio de Salud, comienza bajo unos criterios, digamos, teórico-filosófico de el complejo enfermedad y muerte. Es decir, que la propia salud pública nace de la atención individual de los enfermos, pero con una mirada más amplia, que es la mirada colectiva, pero viendo al pueblo con un objetivo en sí, aunque es el conglomerado de la comunidad, el pueblo, pero lo ve como un objetivo. Y además de eso, con una traducción de que obedece al Estado, pues dar ese tipo de asistencia. Así comenzó la salud pública. Posteriormente, a partir de lo que es la salud comunitaria y la salud en prevención de enfermedades, se constituye, digamos, un término y una visión mucho más amplia de lo que es la salud pública y que hoy se llama salud colectiva. Porque inicialmente, producto de esa atención de pacientes individuales, de pacientes enfermos, incluso había una definición de lo que era la salud y se expresaba como la ausencia de enfermedad. Pero posteriormente se ha visto que no solamente está en salud una persona que no tiene enfermedades propiamente dichas. Por eso el término de salud hoy en día es mucho más amplio. La salud se define como el bienestar físico, psíquico y social del individuo, porque las personas, el individuo, el ser humano, es un ser social. Y si usted en su sociedad no está bien, no importa que esté psíquica y físicamente bien, no está saludable. Además de eso, se empezó a observar a partir de unos estudios
de un ministro de salud canadiense a principios de la década de los 70, de una serie determinante de la salud. Es decir, ¿qué factores influían en la salud? Y él encontró que lo más importante que tiene que ver con el estado de salud o enfermedad de un individuo es el estilo de vida de la persona, y que es una parte que puede ser suficientemente influenciable por determinadas acciones en el ámbito de la salud, sobre todo en lo que respecta a la promoción de la salud y a la educación en elementos básicos de salud. Además de eso está lo biológico, que es la constitución genética que tú tienes, que muy poco se puede hacer, incluso hoy en día, aunque se habla de la famosa reingeniería genética, que tiene futuro respecto a modificar una serie de genes que conocemos que están ligados a una serie de enfermedades y que podrían modificarse, y con eso puede desaparecer esas enfermedades. Todavía no se ha avanzado lo suficiente. Por otro lado, el componente de atención a la salud, es decir, del sistema asistencial propiamente dicho, de los hospitales, de las clínicas, de las unidades de atención primaria, que dicho sea de paso, es lo que menos influye en el estado de salud de una persona, habida cuenta de que atiende a la persona cuando ya está enferma. Sin embargo, siendo el factor que menos influye en la salud de la persona, es el área que mayor inversión se lleva de salud. Es decir, prácticamente el 90% de los recursos de salud se lo llevan los hospitales. Sin embargo, influyen poco en lo que es la salud de la gente. Influyen en recuperar la salud, en curar enfermos, pero no en preservar la salud. Y por otro lado, el otro factor fundamental para la salud es lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, la concepción de salud pública hoy en día es mucho más amplia, porque son muchas las instituciones y las acciones que tienen que ver con la salud y que no dependen directamente del sector salud. Y ahí entran los famosos determinantes sociales. Yo siempre he dicho que el mejor ministro de salud es el gobierno que afecte positivamente el bienestar socioeconómico de la gente, que ataque la pobreza. Los países en vía de desarrollo son los países que tienen la mayor carga de enfermedad. Y dentro de esos países, los sectores más deprimidos desde el punto de vista socioeconómico son los que tienen mayor carga de enfermedad. De modo que la pobreza está íntimamente ligada a la salud. Pero además de eso, la educación, no hay posibilidades de tener educación si el individuo no tiene, de tener salud si el individuo no tiene una adecuada educación. Pero usted no puede tener salud si usted no tiene, o la población no tiene, un suministro adecuado de agua potable de manera permanente intradomiciliaria. Pero tampoco, si no tiene definición final, destino final de los desechos sólidos mediante saneamiento básico, que es competencia de los ayuntamientos, tampoco va a haber salud. Si no tiene un manejo adecuado de lo que es las aguas servidas, y esas aguas se vierten directamente en las cañadas, en los ríos, entonces tenemos contaminación de las aguas y como consecuencia también un elemento importante de insalubridad. Si no se cuida el medio ambiente, digamos lo que estamos viendo recientemente, el tema de en la capital del vertedero de Duquesa, de cómo se ha contaminado el aire, y ese aire que respiramos entonces afecta directamente a la salud, produce problemas de tipo de piel, produce problemas de tipo respiratorio, no solamente porque afecta la funcionabilidad directa del aparato respiratorio, sobre todo a personas que tienen enfermedades de base, asmáticos o enfermedad pulmonar crónica obstructiva o alergias en sentido general, sino que se ha determinado que pequeñas partículas, microscópicas partículas, pueden llevar al alveolo pulmonar, pasar al torrente circulatorio y ser causa
de problemas de disritmia cardíaca e incluso accidentes cerebrovasculares. Hoy en día se entiende que alrededor del 20% de los problemas cardio-cerebrovasculares se deben a la contaminación atmosférica. Es decir, fíjense lo amplio que es el concepto salud y las diferentes instituciones que tienen que ver con la salud, directa o indirectamente, por decirle unas cuantas a ustedes. Ahora mismo, República Dominicana es un país insalubre. ¿Por qué es un país insalubre? Porque el sistema de salud en la República Dominicana es incapaz de dar respuesta a las necesidades de salud del pueblo, por múltiples razones. Primero, usted comienza porque hay una muy baja inversión en la salud pública en República Dominicana. Si usted desagrega el componente de financiamiento presupuestario del sector agua, que está dentro del sector salud, entonces nosotros tenemos apenas una inversión directa en salud pública de alrededor de 1.6 del Producto Bruto Interno. Hoy en día el promedio en la región es de 4% del PIB y lo ideal es entre 6 al 8% del PIB. Ahora bien, el que tengamos asignado un presupuesto adecuado para salud, ¿eso implica directamente que va a mejorar la salud? No necesariamente. Si no existe un plan estratégico y un plan operativo que permita hacer cambios estructurales dentro del sistema de salud desde el punto de vista organizativo y funcional, poco vamos a lograr. Pasaría algo similar a lo que ha ocurrido con educación, que se le incrementó abruptamente a un 4% del PIB y realmente después de alrededor de unos 7 años que se está implementando ese presupuesto, eso no ha impactado de manera tangible la calidad de la educación en República Dominicana. Pudiera hablarse que se ha ampliado la cobertura y que hoy en día hay menos niños fuera de las aulas, pero hasta eso pudiera ser cuestionado porque cuando se implementó la tanda extendida, pues desaparecieron algunas escuelas. Por ejemplo, la escuela de aquí, el liceo, conformaba 3 liceos, uno en la mañana, uno en la tarde y una noche. Hoy en día queda uno. De modo que el que se le dé la cantidad de dinero que necesita, si no existen los cambios estructurales, organizativos y funcionales, no vamos a avanzar. Nelson, escúchame. Nelson, escúchame. ¿Tú estás conectado a internet Wi-Fi de tu casa? Porque se ve entrecortada la imagen. Yo estoy conectado con internet del celular mío, porque es que la PC tiene problemas de audición. ¿Y no tiene Wi-Fi ahí? Que se ve entrecortada la imagen. Ah, no me diga, pero ¿se oye bien? Sí, se oye bien. Se oye perfecto. Bueno, es la imagen que se ve entrecortada. Yo estoy conectado al internet del celular. Está bien, pues continúa. Perdona la interrupción. Bien. Continúa. No, sí. Está bien. Si se oye bien, no hay problema. Entonces, de ahí es que nosotros no hemos podido implementar lo que se llama el modelo de atención, que está incluso definido aquí en la República Dominicana del 2014. El modelo de atención en la República Dominicana es un modelo que está basado en lo que es la estrategia de atención primaria y las redes integradas de servicios de salud. Y esto está constituido por un primer nivel de atención que siempre ustedes han oído hablar de que tenga una capacidad resolutiva, de que la gente pueda ir a una unidad de atención primaria y que la población y una área geográfica determinada esté adscrita ahí, que haya un equipo de salud, que esas 500 o 700 familias que estén adscritas ahí conozcan directamente a todas las personas, incluso por familia y de manera individual, cuáles son las dolencias que tienen y conectar ese primer nivel de atención con las redes integradas de servicios de salud, que no son más que los hospitales municipales, hospitales provinciales, hospitales regionales y hospitales nacionales. De modo que la atención de las personas sea una atención integral. Si una persona tiene
una dolencia y va a una unidad de atención primaria y no existe la competencia, esa misma unidad de atención primaria, el equipo de salud que está ahí, es el que tiene que conducir a ese paciente al nivel donde está en capacidad de resolver el problema de salud. Es decir, que no, cuando está organizado de esa manera, no es que le den al paciente en un recetario, un referimiento para que él llegue a un establecimiento de salud sin que sepan que él va para allá, sin tener un médico específico a quien va a ver, ni en qué horario. De modo que ese modelo de atención establece todo el mecanismo de referencia y se queda en manos del propio equipo de salud. La gente simple y llanamente se deja conducir. Pero para eso tenemos que tener un expediente clínico electrónico para que el paciente viaje con el expediente. Es decir, se fue de la unidad de atención primaria, ya en el hospital saben que ese paciente ve porque le han hecho su consulta. Estamos hablando de paciente ambulatorio. En el caso de emergencia, el paciente va a cualquier emergencia, no hay que estarlo refiriendo para eso, porque la urgencia lo amerita. Pero en el caso del paciente ambulatorio, cuando va a un hospital, en ese hospital deben estarlo esperando. Es con una cita y él sabe ya a qué hora debe ir, a qué consultorio y qué médico. Y una vez ese paciente lo ven y le hacen las analíticas y los estudios de imágenes, si lo requiriera, entonces lo devuelven a esa unidad de atención primaria con toda una prescripción de cómo debe seguirlo el paciente, el médico de cabecera. Entonces, la estrategia de atención primaria tiene algo fundamental, que es de lo que carece el sistema de salud. El sistema de salud en la República Dominicana está centrado en curar enfermos. Es un sistema hospitalocéntrico, es decir, toda la inversión se va directamente a los hospitales, pero a los hospitales llegan los enfermos y nosotros tenemos que prevenir que se enferme la gente. Por lo tanto, este modelo de atención tiene un componente esencial, que es lo que se llama la promoción de la salud, que no es más que se eduque a la gente para que maneje conceptos básicos de salud y se pueda convertir en un autogestor de su propio estado de salud. Eso es lo que se persigue, para que esas personas, adoptando estilo de vida saludable, pues se enfermen mucho menos. Y por otro lado, lo que es la prevención de enfermedades. Esto es que el sistema de salud tiene que manejar o gestionar el riesgo de la salud, de modo que pueda esos determinantes sociales o factores importantes de la salud que mencionaba anteriormente, pues se puedan manejar mitigando el efecto o potencialidad de riesgo que tengan para afectar la salud de la gente. Por un lado, la gente aprende cómo conservar su salud, adoptando estilo de vida saludable, no fumando, no bebiendo bebida alcohólica en exceso, alejándose de sustancias psicoactivas, en fin, una serie de conductas insalubres que tenemos. La buena nutrición, el tema de apartarse de grasa poliinsaturada, en fin, el ejercicio, evitar el sedentarismo, el exceso de peso, la obesidad, en fin. Todos esos elementos hoy en día en la República Dominicana desde el punto de vista de promoción y prevención prácticamente no existen. Lo que ha llevado a que nosotros en la República Dominicana tengamos una población insalubre. El 12% de los adultos son diabéticos. El 31 al 33% de los adultos son hipertensos. Hoy en día el tema no es la desnutrición, sino es la malnutrición y como consecuencia el sobrepeso y la obesidad. Entonces de esas enfermedades derivan otras condiciones. Por ejemplo, el hipertenso termina afectándose del corazón, termina afectándose de los riñones y es más propenso a desarrollar eventos cerebrovasculares. El diabético, afección, bueno, yo creo que la diabetes influye prácticamente en el funcionamiento del organismo completo. Afecta la visión, pudiendo llegar hasta la ceguera, afecta
se hacen hipertensos, afectan los riñones que terminan en insuficiencia renal crónica, en fin, una serie de elementos que son importantes y que hoy en día no se previene mediante educación. Entonces, nosotros tenemos un sistema de salud que no educa y que no previene. Como consecuencia, tenemos poblaciones insalubres. Nosotros tenemos, desde el punto de vista epidemiológico en la República Dominicana, dos problemas. Por un lado, los problemas infectocontagiosos, una alta incidencia de dengue, una alta incidencia de malaria, tuberculosis, VIH-Sida, y todo eso tiene que ver, dengue con saneamiento básico, suministro de agua potable, malaria con saneamiento de cañadas y aguas estancadas, porque el vector que la produce necesita reproducirse ahí. Entonces, si nosotros no saneamos adecuadamente, no proveemos agua, pues tenemos dengue, pues tenemos malaria, pero además del dengue, ese mismo mosquito también, el Zika, la chikungunya, en fin, una serie de enfermedades que son que no se resuelven dentro del sector salud, sino fuera del sector salud. Pero además de eso, también tenemos una alta incidencia de cánceres. Las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, por un lado tenemos las infecciosas, altos niveles de enfermedades infecciosas. Y por otro lado tenemos las enfermedades crónicas no transmisibles, como consecuencia de cambios demográficos que ha tenido la República Dominicana. Si bien es cierto que todavía la población dominicana es una población joven, cuyo promedio de edad está alrededor de los 28, 29 años, no menos cierto es que el 9.5% de la población son adultos mayores que tienen más de 65 años. Es decir, nosotros tenemos alrededor de 1 millón de personas en la República Dominicana con más de 65 años. Y como consecuencia, pues los eventos como cánceres son más abundantes. Pero además de eso, porque no tenemos un control de calidad en muchísimos alimentos, también muchas de las cosas que ingerimos, pues son sustancias que pudieran ser nocivas para el cuerpo, dentro de ellas productores de cáncer. Entonces, los cánceres en República Dominicana están a la orden del día, principalmente en la mujer el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, en el hombre el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, el cáncer del colon, que últimamente ha tenido un incremento importante. Es decir, por otro lado, enfermedades degenerativas, todo lo que tiene que ver con enfermedades neurológicas degenerativas, es decir, están a la orden del día. De modo que cuando hablamos de cuál es la condición de salud del pueblo dominicano, pues una condición sumamente mala, porque tenemos un sistema que no da respuesta a los problemas acuciantes de salud de la población. De modo que, así a grosso modo, le he descrito lo que es el sistema de salud, las condicionantes que tenemos para tener alta incidencia de una serie de problemas sanitarios y cómo hay incapacidad de dar respuesta, reitero, a esos problemas sanitarios. Muy bien. Si queremos, podría seguir excelente, hablando, sí. Sería bueno hacer intercambio de preguntas y cosas. Sí. Hay una serie de personas que quieren hacer su pregunta, pero en lo que abro los micrófonos, Nelson, yo creo que ha habido mejoría. Hemos mejorado en los últimos 10, 15 años. Te pongo como ejemplo el advenimiento del Seguro Nacional de Salud, del acceso de la población a seguro de salud, que hace en el 1995-96 eso no existía, y el departamento de alto costo, que aquí, cuando una persona tiene un Guillain-Barré, por ejemplo, la inmunoglobulina, el gobierno se la facilita, y alto costo implica tratamiento para cáncer, que eso no se usaba antes. Eso es algo de lo que yo te puedo decir, un pequeño botón de muestra de cosas que han mejorado en los últimos años. Pero déjame hacerte algunas observaciones. Ha mejorado, pero no de la forma que debiera mejorar. Es decir,
nosotros hoy en día tenemos alrededor del 80% de la población con algún tipo de seguro. O es un seguro subsidiado o es un seguro contributivo. Ahora bien, el que tenga algún tipo de seguro no quiere decir que esa persona tiene acceso a servicios de calidad. No hay en la República Dominicana una distribución equitativa y justa de esa calidad de la atención. La calidad de la atención está concentrada en las grandes ciudades, el Gran Santo Domingo, Santiago y una que otra ciudades. De modo que no hay acceso a todos los dominicanos a lo que son servicios de salud. Por otro lado, el pobre pasó de ir a un hospital y recibir una atención sin tener un carnet a ir teniendo un carnet, pero no hay ninguna diferencia de la atención que se le daba antes sin el carnet de la que se le da con el carnet. Es más, el 20% de personas que no tienen seguridad social van al hospital y le dan la misma atención que le dan al que tiene el carnet. Entonces, sí hay una discriminación en términos de calidad. Mientras la cápita para el régimen contributivo es de alrededor de 1.154 pesos, la cápita para el régimen subsidiado es de apenas 220 pesos. De modo que no puede haber la misma calidad. Entonces, lo que tener universalidad en términos de la salud y cobertura universal de salud en República Dominicana, como está instituido como derecho humano, primero el derecho a la vida, luego un derecho de segunda generación, que es el derecho a la salud, y que el Estado es el garante de tutelar esos derechos, pues evidentemente que no es de la mejor manera. El tema de acceso a la inmunoglobulina para el paciente de Guillain-Barré, eso se obtuvo a través de la epidemia de Zika. Como consecuencia de que hubo una epidemia también de Guillain-Barré, hubo un acuerdo con las ARS para que el Ministerio de Salud Pública le suministrara la inmunoglobulina y posteriormente la ARS la pagara. El programa de alto costo no es un programa eficiente, también es un programa discriminativo donde prima, es uno de los problemas que tenemos en República Dominicana, el tráfico de influencia. La gente pobre que no tiene padrino, pocas veces puede accesar a esos medicamentos de alto costo. Es decir, que hay que mejorarlo. Entonces, en una ocasión yo propuse de que ese programa se pasara primero, que se determinara qué cantidad de dinero se necesitaba para universalizar la seguridad social. Es decir, para ese 20% que falta por estar en la seguridad social, que esté. Y en segundo lugar, hacer un levantamiento de cuál es el costo aproximado de los principales problemas de alto costo en la República Dominicana, qué cantidad se lleva. ¿Por qué? Porque el programa de alto costo del Ministerio de Salud Pública se invierte alrededor de 2.800 millones de pesos al año y se benefician unas 18.000 a 20.000 personas. Si eso se pasa al SENASA, haciéndose ese levantamiento y ese estimado, se le pasan los recursos, entonces yo creo que pudiera ser un manejo mucho más equitativo y justo, de modo que pudiera mitigarse el tema del tráfico de influencia, que es el que más se da en ese programa de alto costo. El doctor César Núñez, oncólogo. Sí. Profesor Nelson Rodríguez, un abrazo, lo quiero mucho. Es así, como dice el doctor Rodríguez. Eso yo lo vivo a diario con los pacientes nuestros de cáncer. Apenas un paciente, el servicio, el plan básico de salud lo que tiene es más o menos $17,000, que el paciente lo va a utilizar en todo un año. Cuando un solo medicamento de lo que yo indico cuesta $6,000 y ese medicamento lo vamos a usar cada 3 semanas por 6 o 8 ciclos. Muchas veces el paciente no logra terminar el tratamiento porque tiene que tener o un político que lleve los papeles o que alguien llame allá. Ese programa funciona a media, si se puede decir. Pero yo quería preguntarle a Nelson,
¿por qué la salud pública de nuestro país no ha sido exitosa en los últimos años? Nosotros sabemos que cuando tú estabas al frente del Servicio Nacional de Salud, mucha gente de tu equipo apostaban al fracaso porque ellos querían ser ellos los protagonistas. Pienso que quizá eso tiene que haber un equipo de gente, o sea, no puede ser una sola persona que cree que puede resolver los problemas. Tiene que tener un equipo de gente confiable ahí para que pueda colaborar y que no sea como parte del o sea, el fracaso tuyo como jefe del Servicio Nacional de Salud. Era para ellos un éxito porque ellos ocuparon el puesto tuyo ahí en ese lugar. Mira, realmente yo tenía un buen equipo allá y no dependía, las situaciones que se dieron no dependía del recurso humano que yo tenía en el Servicio Nacional de Salud. Los inconvenientes vinieron desde el punto de vista político, porque yo no era partidario de la reelección, incluso porque en el momento de la transición en el 2016, al cambio del primer al segundo gobierno del presidente, yo me senté con él y hablamos al respecto. Posteriormente, él cambió de posición y ya yo era un obstáculo. Aunque el cargo del Servicio Nacional de Salud es un cargo por 4 años por ley. Es decir, el presidente no me podía, desde el punto de vista legal, quitar a mí del puesto. Pero como ya había inconveniente, entonces yo no hacía nada contar en ese puesto, contra viento y marea, preferí de renunciar. Ahora, ¿cuál es el problema respecto a la pregunta que tú haces? Es que uno de los problemas fundamentales que tiene el sistema de salud es el del recurso humano. Primero, que debe primar la meritocracia, que debe ser despolitizado desde el punto de vista partidario. No pueden ocupar posiciones gerenciales gente porque tuvieron o participaron en la campaña política, sino que hay que buscar gente con competencia, con compromiso, con responsabilidad. Y eso es de lo que carece el sistema de salud. No tenemos el personal idóneo. Y cuando alguien quiere hacer la cosa bien, pues se juega a que no la haga bien porque es un obstáculo para lo que no están haciendo prácticamente nada. Yo creo que el tema de inversión, el tema del recurso humano son fundamentales para que el sistema comience a caminar. Y una voluntad política. Si no hay una voluntad política para que las cosas se hagan y lo que se quiere hacer es todo pensando en lo que me conviene desde el punto de vista politidario, y no lo estoy, digamos, haciéndolo asumir a este gobierno. Lamentablemente, todos los gobiernos que hemos tenido han hecho lo mismo. Por ejemplo, aquí se invierte más en hospitales. Los hospitales se llevan todo, pero no se invierte en atención primaria, absolutamente nada. Entonces así no vamos a caminar, porque mientras no se contengan en las comunidades las enfermedades, los hospitales estarán desbordados de problemas cotidianos de salud que se pueden resolver en la comunidad. Esa es la situación. Roy Vargas. Roy Vargas. Parece que Roy Vargas levantó la mano. En lo que Roy Vargas aparece, vamos a indicarle al doctor Juan Ramírez. Me parece Juan Ramírez. Sí, muy buenas noches. Juan, ¿Cómo está? ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo perfecto. Sí, te escucha bien. Sí. Me agradó mucho tu exposición, muy buena. Pero quería que hiciera algún comentario sobre un tema de salud pública que concierne prácticamente a todas las etapas etarias de edades de las personas, que es el problema de malnutrición que existe en nuestro país, que genera tantos problemas metabólicos, cardiovasculares, desde marginar la lactancia materna hasta en los hospitales, hasta permitir una cantidad de alimentos que no sirven para nada, industrializados, que lo único que hacen es hacer rico a gente y crear problemas de salud a la persona. Yo creo que es un problema de salud muy serio y que corresponde a lo que es salud pública. Y el otro tema, me gustaría que tú comentaras
es sobre los problemas de los hospitales y las gerencias hospitalarias. ¿Por qué no hay un sistema en los hospitales ya establecido con el nivel de desarrollo que se ha logrado hasta ahora, donde esto sea una carrera administrativa, la administración de hospitales? Porque no puede ser un problema político, no debe serlo. Así es. Mira, con respecto al tema de nutrición, pues como muy bien lo dices, el tema, aquí tenemos nosotros leyes suficientes, simple y llanamente que no se cumplen. Por ejemplo, comienza con la lactancia. ¿Qué ocurre? Que de acuerdo a la ley de lactancia materna, están proscritos los sucedáneos de la leche. Tú llegas a un hospital y a una clínica privada y antes de que la madre pueda comenzar a amamantar el niño, ya tienen la muestra médica, los frascos. Eso no ha habido forma de que el Estado controle esa situación, prohibiendo esas muestras médicas de salud. ¿Y qué ocurre? Las compañías que mercadean esos sucedáneos de la leche, pues permean a médicos de una manera que pudiera ser sutil, le pagan congresos, le llevan regalos, en fin, de una u otra manera lo permean. Y por otro lado, incluso a las enfermeras. Cuando yo ejercía la pediatría, llegué a atender niños que cuando volvía a la sala le encontraba los frasquitos, que la enfermera se lo había llevado y teníamos un problema con eso. Y entonces, así pasa para todos los niveles. Se decía aquí, primero, no hay una educación sobre nutrición de la población. Y ahí entra todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud. El tema nutricional es fundamental. Aquí todavía hay gente que cambian un huevo para tomarse una malta. Es decir, la gente tiene que conocer cuál es el valor nutricional de cada uno de los alimentos y enseñar a alimentarse las personas. Y eso implica múltiples políticas. Por ejemplo, tú tienes que producir alimentos. Ahí entra todo el componente de agricultura, pero no basta producir alimentos. Tiene que distribuirlo y que sean accesibles y que la gente tenga los recursos para adquirirlo y que la gente tenga la educación de cuáles son los buenos alimentos. En fin, fíjate que hay un tinglado de acciones que hay que hacer y aquí no se hacen absolutamente ninguna. Desde el punto de vista de la industria, aquí no hay aplicación de regulaciones como hay en otros países, como el nivel de glucosa que debe tener una serie de alimentos, el nivel de grasa trans, la eliminación de grasa trans y de ácido graso. En fin, Antonio, todas esas cosas no las tenemos. Yo te oigo perfectamente. Faxa, un segundito, Faxa. Tú vas ahora, Faxa. Entonces, por el otro lado, con el tema de los hospitales. Mira, nosotros nos cansamos de hablar de que aquí hay que hacer hay que formar a los gerentes hospitalarios. Incluso yo comencé a implementar los concursos para directores de hospitales. Eso se quedó en el olvido ya. Los concursos para administradores de hospitales. ¿Qué ocurrió? Inmediatamente me fui de ahí. Empezaron otra vez a nombrar los directores de hospitales por el tema de la politiquería y del clientelismo político. Entonces tú no tienes en hospitales verdaderos gerentes, salvo excepciones. Es decir, no tenemos recursos humanos. Es más, en un momento yo le dije al propio presidente que de los 186 hospitales que hay aquí o habían en ese momento, había que sustituir a 150 directores de hospitales, porque no tenían los conocimientos, no gestionaban. Además de eso, la influencia política que tienen los políticos locales en esos hospitales, manejando las administraciones, y hospitales que tienen presupuesto magro, pues lo lesiona mucho más esos políticos locales. Ustedes recuerdan todos los problemas que yo tuve con ellos, manejando administraciones, porque ponen administradores y después esos administradores responden a los políticos y no a los gerentes o a los directorios hospitalarios. De modo que estoy de acuerdo contigo. Incluso estaba o proponía que se hiciera una escuela a través de las academias aquí, pero con profesores internacionales,
para el tema de fortalecer ese componente de recursos humanos que es la gestión hospitalaria. Nosotros tenemos eso aquí manga por hombro. El doctor Juan Faxas. Buenas, ¿se me escucha? Lo escucho. Que se vea tu rostro, Sí. Faxas, si se puede.